¿Y qué pasa, parceros? Espero que estén súper bien. Y este es nuestro tercer capítulo de la serie de Bug Bounty, en el cual estaremos explorando la vulnerabilidad de XPath Injection y estaremos analizando o explicando el tema de hacer bypass con inyecciones XPath, lo que conocemos como bypass authentication. También vamos a hacer exfiltración de datos, también vamos a ver un apartado de exfiltración de datos pues ya un poco más avanzada, y claramente vamos a ver una explotación a ciegas, y por qué no podríamos hablar sobre la prevención de inyecciones y diversas herramientas que nos pueden ayudar para las explotaciones. Así que si te interesan las XPath Injection, quédate. Primero hablemos sobre XPath o XML Path Language. Básicamente eso es un lenguaje de consulta que se utiliza para navegar y extraer datos de documentos XML. Muy similar a como lo hace SQL. Funciona con bases de datos. Muchas aplicaciones web realmente dependen de XML para almacenar y recuperar datos, y utilizan XPath para hacer esas consultas dentro de esos documentos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo ocurre esta inyección. Pues básicamente la inyección ocurre cuando la entrada de un usuario se inserta directamente en la consulta XPath sin una validación adecuada. Esto le da a un atacante la oportunidad de manipular la consulta para extraer o modificar datos a su antojo. Aquí vamos a mirar un tema de numeración de nodos y cómo podemos extraer o exfiltrar información a través de la inyección de XPath. Si la vulnerabilidad es explotada con éxito, pues como les estaba diciendo, un atacante podría llegar a extraer todo el contenido del documento XML, incluyendo datos sensibles, claramente. Aquí quiero tener una postura, porque usualmente cuando hablamos de inyecciones hablamos de las típicas inyecciones a nivel de client side también, y pues creo que la más famosa, la más conocida sería la inyección de SQL. Y bueno, es bueno tener ese tipo de inyecciones mapeadas porque pueden ser, digámoslo así, devastadoras para la seguridad de una aplicación, ya que el atacante puede obtener acceso a datos críticos, que justamente esos datos están protegidos, ¿no? Entonces, la similitud con la inyección SQL hace que esta vulnerabilidad sea especialmente peligrosa, y esto subraya la importancia de tratar con cuidado cualquier interacción con datos estructurados como XML. Básicamente, la inyección de XPath es un riesgo significativo que, como cualquier tipo de vulnerabilidad, dependiendo obviamente de la vulnerabilidad, esta puede comprometer la integridad y la confidencialidad de los datos de una aplicación. Así que bueno, vamos a profundizar en cómo ocurre ese tipo de ataques y qué lo hacen tan peligrosos. Para buscar de esta vulnerabilidad, pues podemos encontrar información en Hacktricks y claramente en la página oficial de LOAS, por si ustedes quieren profundizar un poco más de entender, digamos así, esa estructura que va detrás. ¿Sí? Cómo extraer esa información, cómo enumerar los diversos nodos que se encuentran, y basado en esto podemos hacer una exfiltración, por ejemplo, de cierto usuario, ciertas credenciales en específico. Si visualizamos en esta parte de la página, pues acá está todo el tema de Hacktricks. Realmente es muy similar a lo que serían las inyecciones de SQL. Y bueno, aquí en la página de LOAS, pues como pueden evidenciar, nos dice que es bastante similar al SQL Injection. Y bueno, básicamente acá está el ejemplo de la vulnerabilidad y pueden investigar más acerca de esto. Aparte, pues como les estaba diciendo, vamos a ver el tema de cómo exfiltrar información, cómo hacer bypass y claramente hacer una blind injection y extraer información basada en respuestas que nos lanza el servicio, que para eso nos vamos a estar apoyando de Bursuit. Diría yo que lo va a hacer todo de forma manual, aunque bueno, hay herramientas que te pueden ayudar, digámoslo así, a automatizar un poco el proceso, o incluso también te puedes montar tu propia tool para poder hacerlo. Pero bueno, para comenzar debemos de entender la estructura de un documento XML. Pues el documento XML acá comienza con una declaración inicial que nos indica la versión 1.0 y también nos indica que está codificado en UTF-8. Luego tenemos el contenido estructurado en el árbol, comenzando con el nodo raíz, que sería Academy Modules, correcto. Dentro de Academy Modules hay varios elementos, pues podemos encontrar un módulo, por ejemplo, y cada uno de él con subelementos, como el título, como el autor, como el tier y la categoría. También hay atributos asociados,
como coautor. En el segundo módulo tenemos la dificultad y el elemento tier. Entonces aquí los tipos de nodos en XML tendríamos, pues si no son como 5, y básicamente tenemos el elemento raíz, que básicamente sería el root element node, y básicamente en este documento el nodo raíz sería AKM, ¿sí? O sea que sería esta parte de acá en mi módulo sería el nodo raíz, en este caso de nuestro XML. Ya les voy a ir mostrando un poco más acerca de cómo se puede desglosar, digámoslo así, un XML basado en nodos, y pues para hacerlo de forma automática yo desarrollé una herramienta para hacer eso. Lo estaremos viendo más adelante. Los nodos de elementos, que serían los element nodes, cada etiqueta como módulo y title, etcétera, pues básicamente es un nodo de elemento. Por tercer lugar tendríamos lo que serían los nodos de atributo, los attribute nodes, y por ejemplo el tema de coautor sería un nodo de atributo, y el de dificultad también sería un nodo de atributo. Por otro lado también podríamos encontrar 4 nodos de comentario, y el comentario pues sería esta parte de acá, this is a comment, básicamente eso sería un comentario, es un nodo de comentario. Por otro lado tenemos los nodos de texto, text nodes, y que serían los valores dentro de los elementos como web attacks, por ejemplo sería este de acá. Y por otro lado tendríamos mrbin, que sería este de aquí justamente, y estos son nodos de texto. Ahora bien, en XPath de eso consiste básicamente la inyección. Cada uno de estos nodos puede ser seleccionado y manipulado a través de las consultas. Ahora, para comprender un poco más allá, debemos de tener presente algo que sería la estructura en árbol en XML. Dado que estos documentos están organizados como un árbol, cada elemento o atributo tiene un único nodo padre, y los elementos pueden tener múltiples nodos hijos. Los elementos con el mismo padre se llaman nodos hermanos. Si no estoy mal, si el inglés no me falla, sería como sibling nodes, algo así. Por ejemplo, en el XML, en el caso de nosotros, en este que estamos utilizando para explicar, los dos módulos, ¿sí?, son hermanos porque comparten el mismo nodo padre, que sería Academy Modules. O sea, ese sería el nodo raíz, ¿correcto? Y tendríamos por ese lado el tema de los módulos. Yendo al tema de XPath y las consultas, pues básicamente, como explicamos al inicio, XPath es un lenguaje que permite seleccionar nodos dentro de un documento XML. Cada consulta XPath se evalúa desde un nodo de contexto, que es un punto de partida básicamente de la consulta. Y bueno, esto, dependiendo de este nodo de contexto, la misma consulta podría devolver diferentes resultados. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar todos los módulos, que bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero así para entrar en brevedad, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, esto, que eso sería para seleccionar todos los módulos. Es, por ejemplo, esa consulta selecciona todos los módulos de módulo en el documento que nosotros le estamos pasando de XML, ¿sí o qué? Ahora bien, si por ejemplo nosotros le pasamos esta parte de acá, que sería acá mi módulo es guión módulo entre corchetes 1, que eso lo estaremos viendo en las pruebas que sabemos con diferentes laboratorios, pues eso selecciona el nodo title del primer módulo, etcétera, etcétera. Ahora, si por otro lado nosotros tiramos esta consulta, pues acá le estoy dando como a grandes rasgos, porque ahorita vamos a entrar más un poco en detalle. Acá le estamos apuntando a autor, al nodo de autor, y básicamente esta consulta selecciona justamente el nodo de autor del segundo módulo, ¿sí? Por otro lado, si nosotros queremos digámoslo así, seleccionar el atributo de coautor, pues eso sería la primera consulta, sería esta consulta de aquí, autor coautor. Mire que siempre va como en esa línea, ¿no? Tener el nodo y el Ahora bien, básicamente pues el documento XML se organiza con la estructura de árbol, eso es importante entenderlo. Y aquí es donde entra XPath, que nos permite navegar y seleccionar nodos específicos. Cada consulta de XPath depende del nodo de contexto y puede extraer información valiosa dependiendo de cómo está estructurada la consulta y el documento.
Ese tipo de inyecciones nos puede traer información como por ejemplo usuarios, pues filtrar contraseñas y demás información que no se debería de visualizar. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de los predicados. Y pues básicamente esto se utiliza para filtrar el resultado de una consulta de forma similar a como lo hace una cláusula, por ejemplo como where de una consulta de SQL. Los predicados se incluyen como parte de la consulta XPath y se especifican entre corchetes, que pues ahorita les mostré así rápidamente, pero obviamente vamos a especificar más. Y bueno, esos predicados permiten refinar las consultas y seleccionar nodos que cumplen con ciertos criterios específicos. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podríamos ver ciertas consultas. Pues acá podemos ver que la primera selecciona el primer nodo hijo de módulo en el nodo de Academy, que era pues básicamente así lo que estábamos diciendo con anterioridad. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, pues se utiliza esto y pues obviamente hay muchas más consultas que puedes lanzar. Bueno, los predicados se apoyan básicamente en operadores. Pues tenemos adiciones, sustracciones, multiplicación, división, igual, no igual. Tenemos también el mayor que, etcétera, etcétera. El módulo. Pues, también se apoyan en operadores. A veces no nos importa mucho el tipo de nodo en una ruta en específico. Pues para esos casos específicos podemos usar, digámoslo así, comodines, que sería node entre paréntesis, que básicamente coincide con cualquier nodo. O también podríamos usar wildcards, que esto coincide con cualquier elemento de node. También tenemos por otro lado el arroba asterisco, que esto coincide con cualquier atributo del nodo.